Gracias, Chiche. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, muy bien. Muy bien. Encantadísimo de verte. Igualmente. ¿Tengo la pinta? Mauro, no. No, pero ¿qué tiene que ver? Cada uno tiene su pinta y cada uno es lindo. Es lindo. Me mató. Bueno, Ahí no me podés decir más nada. no. Vamos con la inflación. Y vamos a ver qué opina Luis. Y bueno, recién se conocían. Bueno, dentro de lo que se esperaba, ninguna sorpresa. La alternativa es que tenemos que linkearlo, diría mi amigo Facundo, con aquel hombre que se decide tirar de un edificio y dice al pasar por el quinto piso, por ahora voy bien. ¿Por qué digo esto? Hubo una merma en el final del año pasado, lo cual, digamos, para economistas de amplia cátedra, tiene un dato obligatorio a considerar, que es el arrastre de años anteriores y lo que nos interesa a todos, la incidencia en costo de vida y lo que vendrá o no, paritarias al 23%. Ahí entonces hay que tener en cuenta que en el último año el poder adquisitivo del salario perdió más de un 14%, más allá de las buenas negociaciones que lograron algunas entidades sindicales como aceiteros, camioneros y bancarios. Pero la cuestión de la inflación como solución sencilla quedó en el camino. Y bueno, Juan Enríquez, que es economista, está aquí en los estudios. ¿Cómo estás? Bueno, a ver, ¿cómo impacta esta inflación? Digo, ¿qué es lo que hay que decirle a la gente, lo que hay que tener en cuenta? ¿Cómo se prepara el bolsillo? Primero de todo preocupado, el número es muy preocupante. Recordemos que estaba presupuestado el 10% más el 2 o menos el 2 y después se modificó al 15%. O sea que el error de cálculo del gobierno es muy grande. Abismal. Estamos hablando de un error del 38%, 37,6%. ¿Por qué les digo eso, chicos? Porque de cara al año 2019 parece ser que va a ser igual el nivel de error. Porque ese es el tema, Juan. Ese es el termina tema. terrible, pero pará, enero tenemos transporte, tenemos peajes, tenemos, ¿no? Servicios públicos. Ya empezamos mal. Es clarísimo, ¿por qué? Porque lo que sí también tenemos, Esteban, es una pauta de aumento de salarios del 23. Sí. Y entonces, si el gobierno vuelve a errarle o a pifiarle en 20 puntos, realmente que pierde es el laburante. Acá no hay nadie más que pierda, que es el laburante que en este momento está en la casa mirando Crónica. Ese es el que pierde. Juan. Sí, y habría que hacer, perdón, Luis, Sí. habría que hacer también un poco de memoria, ¿no? Porque toda la semana o todo el mes estuvieron diciendo la más alta desde el 91. En el 91 fue 84%. Claro. Pero el dato para mí es el 2002. En el 2002 fue del 41. O sea, Claramente. estamos más arriba que el 2002. Sí, lo preocupante no es tanto la inflación. A mí realmente, Esteban, no me preocupa el aumento de precios. Lo que me preocupa, que es el problema central, es que el salario no acompañe la inflación. Cuando el salario acompaña la inflación, es recomposición, es igual que el año pasado. Si a vos te quieren dar un aumento, Esteban, y la inflación es del 47, que te den del 55. Sí. Pero si te dan del 23, eso es lo preocupante. La inflación no es preocupante. Es verdad, se le agrega un cero a la moneda, todo lo que vos quieras. Pero ¿qué pasa? Acá está perdiendo la gente. No le da la recomposición que corresponde. Perdón, y ahora, bueno, recién decíamos, ¿no? Hay el aumento del subte, del colectivo, Claro. pero también hay que sumar la luz, el gas, Lo que se digamos, viene. ¿no? Expensas, alquileres. Claro. En realidad, cuando aumenta transporte, aumenta tarifas, aumenta todo. Porque vos podés decir, aumentan las expensas, ¿no? Y vos decís, no, le echamos la culpa porque le aumentaron el sueldo al portero. Al portero, al encargado. claro. No, cuando aumentan las tarifas, cuando aumentan los precios relativos que hacen al resto de los precios de la economía, y chicos, aumenta todo. Ese es el tema. No le podemos echar la culpa nunca al trabajador. El trabajador, en definitiva, es el que paga las consecuencias de políticas económicas erróneas. Esteban. Porque así como le digo que estaba presupuestado un 10 y después un 15, Sí, un 15. es porque las políticas económicas fueron en ese rumbo. Y para este año proyectado que el 20, 25. Sí, además, imagínate que en realidad, más allá del presupuesto que dice que la inflación va a ser del 23, vos fijate que no se cambió el rumbo. El rumbo sigue siendo el mismo, o sea que no podemos esperar con el mismo rumbo un resultado distinto. No, y el presidente dijo que los presidentes del G20, los extranjeros, le dijeron que este era el rumbo, así que claramente no tiene intenciones de modificarlo. Sí, yo siempre como economista hablo de, Luis, hablo de modelo económico. El modelo económico claramente no defiende al laburante, no defiende al que cobra un salario, defiende a los sectores poderosos. Y eso no es que yo lo estoy inventando en este momento, Esteban, es el resultado que se está viendo. Esto es un resultado, yo estoy describiendo el resultado, porque cuando el salario cae
y aumenta las ganancias de las grandes empresas que transportan energía eléctrica, que transportan gas. Claramente es la realidad, no hay que decir otra cosa que la realidad. O sea que si no cambiamos el modelo económico, buscamos un modelo que defienda al jubilado, defienda al trabajador para que se genere el consumo, que es lo más importante de la economía. El 75% de la actividad económica tiene que ver con el consumo. Con el consumo se hace con el salario y con los jubilados. Vamos, Luis. Sí, Juan. Luis. Sí, apuntaba a eso, a la falta de consumo. Claro. Y en respecto a no hay otro plan, bueno, hay una buena y una mala. La buena es que el presidente cumplió con su palabra, aunque sea irónico. No hay plan B, es esto. Y la mala es que aquella promesa pronunciada en la mesa de Mirta Legrand, la inflación es el tema más sencillo de corregir, realmente Ahí está, queda no, en el camino. tema es ese, ¿no? Porque es central la inflación, ¿viste? La incapacidad de gobernar. Es central y creo que tiene que ver con el típico economista ortodoxo. Muchos economistas creyentes de este modelo decían que la inflación se solucionaba sacando los pesos o elevando la tasa de interés. Y la inflación, chicos, es mucho más complejo. La inflación tiene que ver con el exceso de demanda. Nosotros tenemos guita, queremos consumir. Hicieron las dos cosas, ¿no? Escuchen Con las esto, LEVAC y con... Claro, sí. escasez de oferta. Nosotros queremos consumir bienes que tienen insumos importados. Nosotros queremos consumir bienes que no fabrica la Argentina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el dólar pasa de 17 a 40, Sí. esos bienes que tienen dólares aumentan de precio. La inflación tiene que ver con muchas cosas. Pero, Juan, es inercial, es por distribución del ingreso, puja distributiva. Muchas cuestiones tienen que ver con la inflación. Y este gobierno, los economistas de este gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años, sí. o no lo sabían o hicieron a propósito utilizando la inflación como ajuste. Ahora, Juan, Juan, dale, sí, dale, Luis, dale. cortito. ¿Usted no Dale. considera también que hay una ¿Me variable... podés tutear, Luis? Vos. Sí, vos. sí, bueno, soy Somos compañeros. viejito. Le decía, hay una variable económica que incide desde que la Argentina es Argentina y a veces no se tiene en cuenta en economía. El aumento que se efectúa por lo que pueda pasar. Es decir, el pequeño claro, porcentaje claro. que incrementa el fabricante, el creador Claro. de mercaderías y demás, y que incide. Es central lo que vos decís. ¿Por qué? Porque en Argentina hay muchos monopolios. De hecho, los alimentos. Hay 6 comerciantes de alimentos muy grandes. Hay 6 supermercados. Y hasta comparten un WhatsApp, esos 6 supermercados. Se ponen de acuerdo. Claro. ¿Qué pasa? Ellos pueden tener algunos economistas que los asesoran, que le dicen, mirá que el dólar este año no va a estar en 38. Imagínate, le dicen, puede estar 42. Entonces ellos ya inercialmente... Por las dudas. Aumenta. Aumentan los precios porque ellos imponen los precios, forman los precios. Y eso pasa mucho en la República Argentina, sobre todo cuando no hay un control del Estado, cuando no hay una Secretaría de Comercio Interior que diga, señores, el precio es este y punto. Y ¿Pero eso vos no querés existe. el modelo de Moreno entonces? No. Ah. No, bueno, eso queda por tu cuenta, ¿no? No, te pregunto, te pregunto. No, pero está bien que me lo digas. Yo lo que digo, que el Estado, cuando hay formadores de precios, cuando hay monopolios, que hay personas que tienen más poder que otras, el Estado es el que marca la línea. Ahora, para Juan, El pero Estado dice, hasta acá llegaste. pero el gobierno insiste con los precios cuidados, que tampoco se cumplen en algunos Bueno, pero vos supermercados. fijate, Laura, precios cuidados. Vos decís, pongo precios cuidados y sin embargo los precios cuidados aumentan 4% todos los meses. Yo le diría precios descuidados. En realidad cuando vos ponés precio cuidado, que es una pauta de precios para que se respeten esos precios y tenés que tratar de mantenerlos, porque si no también incentivás a la inflación y sobre todo engañás a la población. Pero Juan, Porque vos le además decís- no hay quien controle los precios cuidados. por eso ahí está. Si vos le Por decís eso. a la población, señores, tengo precios cuidados, la gente va al supermercado y los precios cuidados no está la Nunca góndola, están. Ahí No los falta. encontrás, no o los están encontrás escondidos, nunca. claro. No. Ahí está, como te decía Esteban, la participación del Estado. De controlar que eso Señor exista. supermercado, si usted no tiene los precios cuidados en la góndola central, donde la gente, viste que Multa. tiene que ver con la vista, ¿no? Claro. Usted tiene una multa, claro, el Estado se retiró, por eso yo no me considero, lo verán, no me considero para nada liberal. Las políticas liberales, cuando no hay igualdad, genera que los más poderosos se aprovechen de los más débiles. No tengo nada contra los liberales, pero para que haya política de económica liberal, tiene que haber mayor igualdad. Si no, no funciona de ninguna forma. Ujú. Ahora, Juan, a este paso, tenemos casi un 48% de inflación en el 2018. Claro. ¿De cuánto va a ser la inflación este año? Mira, teniendo en cuenta que la inflación es por exceso de demanda, escasez de oferta, inercial, por devaluación,
Y yo no creo que la inflación para el año 2019, sobre todo con el aumento de tarifas, esté por debajo del 40%. Es muy difícil, e insisto, si vos seguís haciendo lo mismo y no vas a tener resultados distintos. Vos fíjate que es la misma política del año 2018. Vos me decís, bueno, decís, el rumbo fue equivocado, el equipo económico se equivocó, vamos a lanzar algún control de precios, vamos a evitar que haya una devaluación, cosa que todavía no está muy clara en este equipo económico. Y bueno, vos decís, puede haber algún cambio, pero las políticas económicas son exactamente las mismas. Por eso yo te hice referencia al presupuesto, cuando se anunció el presupuesto 2018, que decían que la inflación iba a ser del 10. Sí. Fíjate qué errado que estaba el gobierno cuando dijo el 10, más o menos 2, después la cambió al 15. Del 15 al 38, un error gigante. ¿Y por qué te digo eso? Pasaron Porque cosas. en ese mismo, ahí mismo, todas las consultoras privadas, los gurúes económicos del mercado, los bancos nacionales y privados, entre esos JP Morgan, decían que la inflación iba a ser del 15. Y tengo que decirlo, porque todos esos bancos, las consultoras, cobran mucho dinero para asesorar a empresas y no puede ser que todos juntos hayan errado o pifiado. Esto es a propósito. Ellos quieren tener una tendencia o decirle a la población que no va a haber inflación cuando ellos saben que sí va a haber inflación.